Ok, chicos, vamos ahora a desarrollar un ejercicio aplicando los pasos del método analítico para la solución de sistema de vectores. Como lo vimos en la presentación, consta de 5 pasos. Vamos a tratar de desarrollarlos todos de manera precisa y concisa. Ok, tenemos el siguiente ejercicio, dice, obtenga las componentes rectangulares del siguiente sistema de vectores. Recordar que las componentes rectangulares es X y Y, lo que conforman a un vector. Un vector, recordarles que no es otra cosa más que una flecha. Tengo dos vectores, vector velocidad 1, que tiene un valor de 40 km por hora con un ángulo o una inclinación de 20 grados y que está en el noreste. Tengo también un segundo vector cuya magnitud son 30 km por hora y este se dirige hacia el norte. ¿Qué es el primer paso? El primer paso, recuerden, es trazar un plano cartesiano donde podamos ubicar visualmente estos dos vectores. Vamos a tomar una reglita que ustedes tengan ahí y vamos a trazar un pequeño plano cartesiano, ¿sí?, con sus ejes X y Y, en los cuales vamos a identificar los sentidos. Recuerden que en el eje X está el este, en el eje Y positivo está el norte, en el eje X negativo se encuentra el oeste y en el eje Y negativo se encuentra el sur. Entonces, una vez que ya pusimos nuestro sentido en el plano cartesiano, lo que corresponde es trazar cada vector. Un vector es una flecha. Entonces, el primer vector 1 dice 40 kilómetros, 20 grados al noreste. Ubicamos el noreste, que está en el primer cuadrante. No puedo dibujar 40 kilómetros. Estableciendo una escala sería una a 10, que por cada 10 kilómetros yo dibuje un centímetro. Entonces, si yo divido 40 entre 10, me van a quedar 4 centímetros, más o menos al tanteo, chicos. 4 centímetros, voy a dibujar una flecha más o menos de 4 centímetros y voy a ubicar 20 grados. Recuerden que les comentaba en la presentación que al tanteo, si de norte a este hay 90 grados, quiere decir que a la mitad de 45, quiere decir que estos 20 grados los voy a poner poquito menos de 45 grados. Entonces voy a trazar aquí más o menos una flechita a 20 grados y aquí la trazo. Este es mi vector velocidad 1 y lo voy a identificar. Vector velocidad 1 que vale 40 kilómetros sobre hora y que tiene un ángulo de 20 grados y que se encuentra en el noreste. Ahí está identificado este vector. Voy a trazar el segundo vector en el mismo plano cartesiano y voy a decir este ángulo dice que está al norte. Al norte sabemos que hay 90 grados. Entonces voy a trazar una flecha. No puedo trazar 30 kilómetros en mi cuaderno. Yo divido 30 entre 10, me va a dar 3 centímetros. Y sí que estos 30 kilómetros, perdón, me representan 3 centímetros. Más o menos vamos a trazar una flechita de 3 centímetros, pero sobre el eje Y, o sea que me representa el norte, porque el norte me da como resultado 90 grados. Entonces aquí sí voy a utilizar una reglita para poder apoyarme. Voy a trazar una flechita de 3 centímetros más o menos y ahí trazo mi vector velocidad 2 que tiene un valor de 30 kilómetros sobre hora y que está en el norte. ¿Sí? No sé si alcanzan a distinguir. Aquí está el vector 1, el vector 2. ¿Cuántos vectores tiene este sistema? 2 vectores. Muy bien, este es el primer paso. Segundo paso es obtener las componentes rectangulares. ¿Cómo voy a obtener las componentes rectangulares? A partir de dos formulitas muy sencillitas. Pero antes de decirles o obtenerlas, recordarles que todos los vectores tienen dos componentes, una componente X y una componente Y. Quiere decir que si yo tengo dos vectores, yo voy a tener una componente X y una componente en Y, ¿verdad? Todos mis vectores van a tener dos componentes, todos. Si tengo dos vectores, quiere decir que voy a tener 4 componentes, 2 componentes para X y 2 componentes para
y. Y si tuviera 3 vectores, pues voy a tener 6 componentes, 3x y 3y. ¿Cómo las voy a obtener? Aquí lo podemos ver. Paso número 2. Componentes rectangulares x y y de un vector. La componente x yo la voy a obtener utilizando la magnitud del vector y la voy a multiplicar esa magnitud por la función trigonométrica coseno. ¿De quién? Del ángulo de ese vector que estoy analizando. Y la componente y yo la voy a obtener con el valor de la magnitud del vector por la función trigonométrica seno por del ángulo que estoy utilizando ese vector en ese momento. Muy bien, voy a empezar con mi primer vector. Mi primer vector es un vector velocidad 1. Este es mi primer vector. Vector velocidad 1 de 40 kilómetros, 20 grados al noreste. Ese es el primer vector. Ese es el primerito que voy a descomponer en X y en Y. Entonces, aquí voy a sacar la componente del vector velocidad 1 en X. Vector velocidad 1 porque es la magnitud que estoy trabajando y en X porque es la primera componente del vector. Y también voy a sacarle su componente del vector velocidad 1, pero ahora en Y, ¿sí? Voy a sacar componente del vector 1 en X, componente del vector 1 en Y. Y empezamos. Dice, la componente de la velocidad en X, entonces voy a poner de esta forma. ¿Cómo se llama mi magnitud? Velocidad. Un vector velocidad. Tengo del primer vector en X. ¿Se fijan la simbología? Me representa la velocidad del primer vector en X. ¿Cómo es o cuánto vale la magnitud de este vector? Dice que vale 40 kilómetros sobre hora. Aquí, antes de seguir avanzando, recordar que el primer vector se encuentra en el primer cuadrante. Por lo tanto, la X en el primer cuadrante es positiva. Aquí le voy a dejar el signo más, nada más para dejarlo indicado. Y continuamos con nuestra formulita. Ya tengo el signo, ya tengo la magnitud. Lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo que forma ese vector. En este caso es un ángulo de 20 grados. Puede ser de 30, de 40, de 50, de 90. El ángulo que me dé el ejercicio. Muy bien, hasta aquí ya tengo sustituido la primera formulita de la componente X. Voy a irlo resolviendo y voy a colocar mi calculadora siempre limpia, que esté en dígitos. Si no, me va a dar un resultado que no es el correcto. Siempre limpiecita la carátula de la calculadora. Y voy a colocar el valor 40 por paréntesis, la función trigonométrica coseno del ángulo que está formando ese vector, que en este caso es 20, cierro paréntesis, igual. Me da un valor de, lo voy a poner aquí, chicos, porque si no, no me va a alcanzar ahí en la hojita, de 37.58 unidades kilómetros por hora, ¿sí? Lo voy a encerrar en un cuadrito porque es un dato importante que lo vamos a ocupar más adelante. ¿Sale? Entonces, esa es la componente X del primer vector. Pero como todos los vectores tienen dos componentes, si ya saqué la X, me falta sacar la Y. Y voy a colocar así. Vector velocidad 1 en Y es igual. El valor de mi vector 1, el valor del vector 1 es 40 kilómetros sobre hora. Y recordar que la Y en el eje, en el primer cuadrante, en el eje superior, o sea, hacia el norte, la Y es positiva. Entonces aquí le voy a poner un signo más, nada más para dejarlo indicado. Y va a multiplicar. Como voy a obtener la componente Y, ya no va a ser coseno, ahora va a ser la función seno. Para la Y siempre va a ser seno. ¿Seno de quién? Pues del ángulo que forma ese vector, que en este caso son 20 grados.
cierro paréntesis. Tomo la calculadora y voy a colocar 40 por la función trigonométrica seno, abro un paréntesis, seno, ¿de cuánto? De 20 grados, cierro el paréntesis, igual. Y me da un valor igual a 13.68 unidad kilómetros sobre hora. Como es un dato importante que vamos a utilizar, voy a encerrarlo en un cuadrito, ¿verdad? Porque lo vamos a ocupar en el siguiente paso, ¿sí? Hasta aquí obtuvimos la componente X y la componente Y del primer vector, de este vector. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero para el segundo vector, el que está hacia el norte. Voy a colocar otra vez componente del vector. Si ya hice el vector 1, ahora va a ser el vector número 2. ¿Qué componente voy a obtenerle? La X. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar mi simbología. Vector velocidad 2 en X va a ser igual. Todo lo que está hacia arriba y en el primer cuadrante es positivo. Quiere decir que la X en el primer cuadrante es positiva. Le voy a poner aquí su signo de referencia, positivo. ¿Cuánto vale el segundo vector? Este es mi segundo vector. Vale 30 kilómetros sobre hora. Que va a multiplicar, como estoy obteniendo la componente X, va a ser por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo del segundo vector? Si está al norte, dijimos que vale 90 grados. Igual, tomo mi calculadora, voy a colocar 30 por paréntesis, función trigonométrica para las X es coseno, ¿de cuánto? De 90. Nos podemos ahorrar un pasito, pero bueno, vamos a hacerlo así, tal cual dice el paso. Y nos da 0. ¿Por qué nos da 0? Porque el coseno de 90 es igual a 0 y 0 por cualquier cantidad es 0. Entonces aquí obtenemos que la componente en X va a ser 0 kilómetros sobre hora. Igual, lo encierro en un cuadrito porque lo vamos a ocupar. ¿Sale? Lo mismo que hice para el vector velocidad 2, voy a hacerlo vector velocidad 2, pero ahora con la Y. Componente del vector velocidad 2, pero ahora va a ser la Y, ¿sí? La componente Y. Y voy a decir vector velocidad 2 en Y es igual a la magnitud del vector, considerando que hacia arriba y sobre el eje de la Y positivo, esa magnitud o ese componente es positivo. Lo dejo indicado. Por el valor de ese vector, nuestro valor es de 30, vale 30 ese vector, 30 kilómetros sobre hora, que va a multiplicar a la función trigonométrica. Si son las Y, la función que le corresponde es el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo al norte? Pues 90 grados, de 90 grados. Y rápidamente ya sabemos cuánto vale el seno de 90 grados, nos ahorramos un paso con la calculadora. El seno de 90 es 1. Si quieren corroborarlo, pues lo vamos a hacer con la calculadora. Y ponemos 30 por paréntesis, función trigonométrica para la Y es la seno de 90, cierro paréntesis, y me da 30. Quiere decir que esto es igual a 30 kilómetros sobre hora. Lo encierro en un cuadrito porque lo vamos a ocupar en el siguiente paso. Jóvenes, hasta aquí está resuelto el segundo paso. Vamos a irnos al tercer paso. Como les comento, hasta aquí llegamos al segundo paso. Para irnos al tercer paso, primero hay que desarrollar las sumatorias. Esas sumatorias se representan con la letra griega epsilon, como una M invertida. Vamos a sumar todas las componentes X y todas las componentes Y vamos a identificarlas aquí en nuestro ejercicio. Aquí tenemos componentes X, tenemos del vector velocidad 1
y tenemos del vector velocidad 2, ambas son de x, entonces voy a sumar 35.58 kilómetros sobre hora más 0 kilómetros sobre hora, igual. Tomo la calculadora y si nos queremos ahorrar un paso, aquí mentalmente lo hacemos, 35.58 más 0, pues nos va a quedar 35.58 kilómetros sobre hora. Como es un dato importante, lo voy a encerrar en un cuadrito, ¿verdad? Porque lo vamos a utilizar. Y ahora voy a hacer la sumatoria, pero de las y's. De este lado tenemos la sumatoria de la componente del vector velocidad 1 en y, tenemos este valor, y del vector velocidad 2 en y tenemos este otro valor. Voy a poner aquí sumatoria de, considerando los signos, pues aquí ahorita en este ejercicio no hay ningún problema porque todo es positivo, pero si hubiera un dato negativo hay que sumar más menos el dato que fuera negativo, ¿ok? Cuidando siempre los signos. Voy a poner 13.68 kilómetros sobre hora más 30 punto nada, es 30 cerrado, kilómetros sobre hora. Igual, tengo 30 más 13, tengo 43.68 kilómetros sobre hora. Lo pueden corroborar con la calculadora. Ahorita lo que necesitamos es ahorrar un poquito más de tiempo, pero es una operación pues muy sencilla, ¿sí? Subrayo y encierro un cuadrito porque es sumamente importante, lo vamos a seguir utilizando. Estos son nuestros resultados de nuestras sumas. Para poder obtener el vector resultante, ¿qué es el vector resultante? El vector resultante no es otra cosa más que aquel vector que va a sustituir al sistema de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro ejercicio originalmente tenemos dos vectores, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar trabajando dos vectores, pues yo voy a obtener uno solo, al que le voy a llamar vector resultante, y con ese vector que va a representar a un sistema. En este caso pues nada más son dos. Ustedes pueden decir, ay, pues ¿por qué tanto para dos vectores? Pero imagínense ustedes que son ingenieros civiles y que están en la construcción de un puente. ¿Se imaginan ustedes un puente? En este caso ahorita estamos trabajando velocidades, pero recuerden que la fuerza también es una magnitud vectorial. Entonces en un puente colgante como tipo el Golden Gate o los puentes que tenemos aquí en Mexicali, ¿se imaginan ustedes cuántas fuerzas están actuando en la estructura que sostiene el puente? Entonces imagínense el ingeniero civil estar trabajando con 1000 vectores, 2000 vectores para establecer la fuerza que requiere o el material que se necesita para la construcción de ese puente. Entonces sabemos que ya hay sistemas, pero si no conocemos la base de que forma ese sistema para cálculo de suma vectorial en la estructura de un puente, por ejemplo, imagínense ustedes que el ingeniero tuviera que hacerlo a mano, estar trabajando con 1000 vectores, es casi imposible. Entonces lo que se busca es, en lugar de tener en un cuadrante de una estructura de un puente 500, 200 vectores, pues el ingeniero va a decir, ok, en lugar de tener o manejar tantos vectores, voy a manejar un vector resultante. Y ese vector resultante es el que va a sustituir a todos esos vectores que componen un sistema. Eso es el vector resultante. ¿Cómo se va a obtener? Mediante esta fórmula. Si se fijan, esta fórmula, y se los comentaba en la presentación, es muy parecida a la fórmula del teorema de Pitágoras. Para nosotros la resultante va a representar la hipotenusa. Y las componentes X y Y, si lo llevamos al teorema de Pitágoras, representan el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, el cateto opuesto y el cateto adyacente. En física, a los catetos les vamos a llamar las sumatorias de las X y las sumatorias de las Y. Y al vector y a la hipotenusa en física le vamos a llamar el vector resultante. Pero es exactamente lo mismo, pero con otras palabras, con otros componentes basados y justificados en el área de la física, pero recuerden que la física y la matemática están íntimamente ligadas. Entonces, vector resultante, sumatorias de X ya las tenemos, van al cuadrado, más las sumatorias de Y ya las tenemos al cuadrado. Vamos a sustituir. Vector resultante es igual a una raíz cuadrada. Ojo, no hay que olvidar la raíz cuadrada, obtenerla al final. Y voy a poner paréntesis, sumatoria de mis X, 35.58
kilómetros por hora al cuadrado más la sumatoria de mi y al cuadrado, 43.68 kilómetros por hora, todo esto al cuadrado. Vuelvo a reiterarles, es muy importante sacar al final la raíz. El vector resultante entonces va a estar dado por lo siguiente. Tomamos nuestra calculadora siempre que esté en dígitos para que no nos vaya a dar un resultado que no es el correcto. Nuestra calculadora siempre limpia, ¿ok? Y vamos a introducir lo siguiente: la raíz cuadrada, vamos a poner paréntesis, un doble paréntesis, y luego vamos a poner 35.58, cierro paréntesis, al cuadrado, más, abro paréntesis, y voy a colocar la siguiente sumatoria, que es 43.68, cierro paréntesis, al cuadrado, cierro otro paréntesis, que me va a envolver las sumas al cuadrado de esas dos cantidades y le va a sacar raíz. Igual, el resultado o la resultante es igual a 56.33 kilómetros sobre hora. No deja ser un vector velocidad, que es el vector velocidad resultante. Lo encierro y este es el tercer paso, muy importante, es el vector que va a sustituir al sistema de vectores en grado caso que se requiera. Cuarto paso y último del método analítico es obtener la dirección y el sentido del vector resultante. ¿Cómo lo voy a obtener? Con la siguiente fórmula muy sencilla. La dirección, que no es otra cosa más que el ángulo que se representa con la letra griega teta, es igual a la sumatoria de y entre la sumatoria de x, y a esto se le va a sacar la tangente inversa para obtener el ángulo. ¿Cómo es esto, maestra? Ya me enredó. Es muy sencillo, miren. La dirección es igual a sumatoria de mi y, aquí la tenemos, ¿se acuerdan que lo subrayamos? 43.68 kilómetros sobre hora, entre sumatoria de mi x, 35.58 kilómetros sobre hora. Igual, la dirección va a ser igual a, tomo calculadora que siempre esté en dígitos y voy a hacer lo siguiente: las y entre las x, 43.68 entre 35.58, igual, me da como resultado aquí 1.22. A eso le vamos a hacer un shift tangente en la calculadora, o sea, a esto le vamos a poner una tangente inversa. Entonces voy a poner shift tangente igual, me da 50.83 grados. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a encerrar. Lo voy a cerrar en un cuadrito porque es un dato importante. ¿Qué quiere decir esto? Que este vector que obtuve aquí, de 56.33 tiene una inclinación o una dirección, un ángulo pues de 50.83 grados. Si yo lo ubico en un plano cartesiano, nada rapidito, tengo el este, tengo el norte, tengo el sur y tengo el oeste. Entre el norte y el este hay 90 grados. Quiere decir que 50 grados, ¿dónde lo ubicaría? Un poquito más arriba de la mitad. Entonces, 50 grados, si tienen transportador, pues ahí pueden utilizarlo y decir más o menos 50 grados donde lo tendría, pero más o menos lo voy a tener por aquí. Dibujo una flechita y este es mi vector resultante. Este es mi vector resultante que tiene un valor de 56.33 kilómetros sobre hora, que tiene un ángulo o una dirección de 50.83 grados y que tiene un sentido. Si está entre el norte y el este,
va a tener un sentido noreste, que no es otra cosa más que noreste, NE. Hasta aquí termina los 4 pasos del método analítico en la solución de vectores. Espero haya sido comprendido, entendido de manera clara y precisa, porque a partir del desarrollo de este ejercicio se va a entregar el producto que tiene un valor del 20%, que consiste precisamente en solucionar sistemas de vectores de diferentes magnitudes, ya sea de velocidad, de fuerza, de desplazamiento o de aceleración. Nos vemos en la próxima. Y créanme que todos los videos se hacen con la mejor intención de que queden claros los temas que pues de manera presencial no se pueden ver. Cualquier duda en la siguiente sesión o por mensaje en Classroom, ahí me pueden dejar un mensaje o una duda, la cual trataré de resolverles. Hasta luego, chicos.